Bienvenidos a Conciencia Lumínica. Desconexión por expansión. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Hola Miguel, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí estamos, otra tarde más. Vamos a echar un vistazo aquí a unas cositas que tenemos bastante interesantes. Una investigación. ¿Qué vamos a investigar hoy día, Miguel? Cuéntanos. Vamos a investigar los sucesos que están acaeciendo en la selva entre Venezuela, Colombia, Ecuador, donde se une con Panamá, en la selva de Darién. Y vamos a ver por qué hay allí alguna causalidad de entidades, jerarquías y demás. Está habiendo muchos revuelos en las redes sociales sobre este tema. Sí, ahí pasan muchos inmigrantes que van desde Colombia y que son venezolanos hacia Estados Unidos. La mayoría de ellos pasan pues y se quedan botados en medio de la selva. Y pues ven situaciones muy horribles, aparte del tráfico de las mafias, de los traficantes y de las entidades y jerarquías que se proyectan hacia el espacio. Ok. O sea, pues nada. Va a ser un tema muy interesante porque ahí vamos a descubrir muchísimas cosas. Hay muchos vórtices energéticos donde se alimentan estas entidades de muchísimas personas que pasan por allí. Niños, personas, hombres, mujeres, incluso hasta muchos desencarnados que los que cruzan esa frontera logran ver. Muy bien. Lo hacemos como una sesión de avanzadilla entre todas las investigaciones que vamos a hacer. Porque tenemos aquí una al lado de mi pueblo también pendiente, de la laguna de Minas Sidonia, a ver qué es lo que sacamos ahí, qué es lo que hay ahí debajo de sus aguas y de sus tierras. Va a ser muy interesante porque la mayoría de desaparecidos y desencarnados están ahí esperando a que los encontremos y los apoyemos para que encuentren la luz y el camino. Para que intente su camino, ahí está. Sí, muy bien. Entonces, pues vamos a darle. Venga, ¿estás listo, Eduardo? Sí, vamos a darle. Entonces, pues entramos, hacemos el proceso de la dinámica, entramos hasta donde ya está todo paralizado y empezamos con las preguntas y me lanzas al espacio. Me llevas hacia el espacio, nos bloqueamos, paralizamos, desconectamos. Hay que entender que esas brechas, aberturas dimensionales y conexiones jerárquicas tienen conexión con todos los niveles del inframundo en proyección. Hay entidades dragón y también reptiloides en proyección. Los cazan a las personas, los disfrutan estas entidades como se los comen. Eso es algo terrible. Bueno, entremos y no perdamos el hilo de la información. Venga. Empezamos con respiraciones profundas, cada vez más profundas. Te relaja completamente todo tu cuerpo. Se te conecta desde tu sentir con la unicidad del todo, en total expansión. Somos una sola dimensión a nuestros campos energéticos. Se reduce el aspecto desde los 500.000 hasta los 100.000, en general alerta o alarma. Se paraliza, se verifica, Eduardo. Sí, todo está totalmente cerrado, sellado, blindado, desconectado y paralizado. No hay procesos de interferencia desde tercera y cuarta de ninguna de sus gamas. Todo lo que es tecnología replicativa, dimensional, frecuencial hacia tu campo ha sido totalmente paralizado, desactivado y desconectado en su totalidad. Se activan 3 capas de protección en ambas casas. ¿Estamos listos para que vayamos al lugar, Eduardo? Sí, estamos listos para llegar al lugar de la investigación. Nos desplazamos a la selva de Darién, modo invisible e imperceptible. Sí, estamos allí, encima, en el aire, alrededor de unos 500 kilómetros encima. Sí, se verifica proyecciones tecnológicas desde el sur al norte, del oeste al noroeste. Hay infraestructuración tecnológica, hay bases intraterrenas en proyección desde todo el espacio, desde lo que es la frontera con el Ecuador y lo que es la conexión directa hacia Panamá.
hay una proyección de una estructura energética, tecnología energética en el espacio y en el campo. Hay tecnología energética creada por estructuraciones de puntos de anexos como antenas que se refractan procesos de interconexión desde las estructuras de los clanes jerárquicos. Es como que estas estructuras se han parcializado o han parcializado completamente los espacios para poder tener el control total del área y de la dimensión del campo en su totalidad, esperando que cuando llegan las personas se genera el proceso de la alerta, de la verificación, de la conexión, de la interacción y de la proyección hacia el campo bioenergético humano. Ok, Eduardo, se paraliza, se desconecta y se hace un barrido total de todas las entidades y todas sus tecnologías, la inteligencia artificial, brechas, portales, todo es barrido y enviado a la gran burbuja de contención, Eduardo. Sí, todo lo que está alrededor del campo del área del perímetro está paralizado, desactivado y desconectado. Se paraliza todo el proceso de interferencia a nivel tecnológico, energético, frecuencial y dimensional. Todas las inteligencias de tercera y cuarta en proyección, activadas directamente en el espacio y en el área. En el perímetro han sido totalmente desactivadas, paralizadas y desconectadas en su totalidad. Toda base intraterrena, aérea y submarina desde los perímetros del área alrededor de 500.000 kilómetros, todo ha sido totalmente sellado, blindado, desconectado y paralizado en su totalidad. Estamos listos. Ok, procedemos a las preguntas, amigo Eduardo. Sí, toda la infraestructuración tecnológica, energética, frecuencial y dimensional, jerarquías, entidades en proyección, vórtices energéticos, aberturas dimensionales del espacio y el área, toda esta megaestructura tecnológica que hay dentro de la frontera de la estructura de lo que es Colombia y de lo que es Panamá, está totalmente paralizado, desactivado, desconectado. Empezamos con la primera pregunta, Eduardo. ¿Qué papel juega la selva de Darién como vórtice energético o portal dimensional utilizado por entidades no humanas y mafias humanas para el tráfico de cuerpos y energía vital? Eduardo. Sí, hay que entender que toda esta megaestructura en proyección desde lo que es la frontera, desde Colombia hasta lo que es la mitad de Panamá, es toda una estructura jerárquica de proyección energética. Hay bases intraterrenas de reptilianos y de grises y de proyección de draconianos dentro de bases intraterrenas y naves extraterrestres y bases subterráneas de estas jerarquías. Todas estas proyecciones de lo que son entidades desde el campo, del área y los parámetros, todo está estructurando el proceso de interferencia tecnológica. Hay tecnología en todos sus niveles y sus gamas. Hay que entender que estas personas que hacen como los coyotes o las personas que llevan a las personas por el camino de la selva, ellos están siendo parte de la dinámica de la estructura jerárquica de control, de dominio y de manipulación. Estas personas que son las personas que llevan como coyotes o como guías que llevan a través de la selva del Darién por todo el camino, ellas son parte de la dinámica de la estructura a nivel de contratación y pactación con líneas del inframundo y con jerarquías de estas entidades que se están retroalimentando. Estas personas están siendo, como quien dice, sirvientes para estas jerarquías para que los lleven hacia el matadero a todas estas personas que cruzan el proceso de la selva. Ok, segunda pregunta, Eduardo. ¿Existen zonas específicas dentro del Darién donde se reportan desapariciones que podrían vincularse con abducciones interdimensionales y los patrones se repiten, los testigos y sobrevivientes? Sí, hay que entender que la mayoría de proyecciones como ríos, quebradas y cuencas que existen allí dentro de la misma zona, como son aberturas hacia el campo, cuevas o bases intraterrenas que tienen proyección. Es como que estas entidades cazan, los acechan, los siguen, los buscan y los monitorean.
les dan procesos de proyecciones energéticas dimensionales hacia la psique de las personas que están cruzando la frontera, están manipulándolos emocional y energéticamente, los debilitan energéticamente, drenándolos, activando el proceso de toda la densificación del área de una red enmallada alrededor de todos los espacios alrededor de la selva. ¿Para qué se estructura esta dimensionalidad de estructura energética? Para generar el proceso de la interconexión física, energética y dimensional hacia el campo. Los manipulan psíquica y mentalmente para que se puedan debilitar, no puedan conectar con estructuras de su propia conciencia en expansión. Los debilitan mental y dimensionalmente y energéticamente. Hay que entender que toda esta proyección de retroalimentación de lo que es todo un proceso mental, energético y dimensional es parte de toda una estructura de manipulación, de drenaje y de recolección de estructura bioenergética y material genético hacia el campo. Estas entidades son las que estructuran la mayoría de los procesos de manipulación. Ellos ya conocen todas las estructuras de las rutas, de las guías, las personas, las quebradas, las zonas donde se interconectan y el camino en su totalidad. Ellos ya saben cómo infraestructurar todos los procesos tecnológicos, energéticos y llevar a las personas que son como, puede decirse, radicales o personas que se dedican a extorsionar y a abusar y a asesinar personas dentro del espacio. Estas personas son parte de la dinámica de la estructura jerárquica de las líneas que tienen bases intraterrenas por contratación y por pactación. Toda esta megaestructura se proyecta para hacer como una gran red de mercado de alimento energético para estas entidades. Ok, ¿cómo operan las jerarquías reptilianas en territorios lineales como el Darién? ¿Y qué función cumplen las mafias humanas como intermediarios o colaboradores, Eduardo? Sí, hay que entender que la mayoría de estas jerarquías se fractalizan los espacios, tienen cada uno ya, decirse, parcializados sus espacios y áreas por donde entran las personas y por donde van a hacer la ruta en su totalidad. Estas entidades en proyección lo que hacen es, o entidades en proyección, es conectar con las personas que van a hacer la ruta o van a hacer guía, van a hacer el proceso de la densificación de la proyección a través de sus naves y las esferas de control o las esferas drones de esas plateadas. Ellos van verificando y van observando la ruta a través de lo que es proyecciones de calor o termoenergía o verificando con esas cámaras de calor. Ellos verifican los procesos de la energía que se está moviendo, de cuántas personas se están movilizando, de cuánta energía se está moviendo en el espacio y a través de las esferas drones y las naves de transportes, ellos pueden verificar la cantidad de personas en proporción hacia el espacio. Las entidades en proyección ya tienen pactaciones y contrataciones para no tener conflictos entre ellos. Cada individuo que pasa por un área específica ya tiene un control de cierto nivel de jerarquía que tiene que aprovechar. Cuántas personas puede absorber, controlar y llevarse. Igual que otros niveles jerárquicos tienen la misma cantidad para poder llevarse y drenarse. Las personas que trabajan como guías o son personas que tienen los niveles de proyección de contratación y de hacer rutas y guías en el camino, esas personas tienen contrataciones y pactaciones, hacen pagos y entregas a la selva. Es como que ellos dicen, la selva me está pidiendo para que yo pueda recibir un beneficio o obtener una ganancia, yo tengo que darle algo a cambio. Entonces ellos ya cada vez que salen con algunas personas o llevan a un grupo específico de personas, ellos ya saben en qué área y en qué espacio tienen que entregar a una persona. O incluso hasta estas mismas jerarquías ya saben que ellos tienen que ir y recoger su botín. Ellos los están esperando, están acechando ahí entre las sombras y saben en qué momento es el indicado para o bien mandar a lo que son las mafias o mandar a las personas con armamento para poder provocar el proceso de la violencia, de la agresión y del asesinato o provocar las desgracias en su totalidad para poder generar ese vórtice dimensional y energético en su totalidad. Ok, Eduardo, ¿qué tecnología orgánica o psíquica
podrían estar empleando los Dracos y grises en el Darién para manipular la percepción de los inmigrantes, haciéndolos desaparecer ante los ojos de otros. Sí, hay que entender que estas jerarquías en proyección tienen toda esta mega red de estructuras tecnológicas y energéticas hacia el área, los perímetros y el espacio en su totalidad. Todas estas personas, cuando entran hacia la dimensionalidad de lo que es toda esta área verde, ellos están ya estructurando esa proyección a nivel tecnológica del área. Verifican los procesos de interferencia, estructuras de conexiones con el clan, proyecciones dimensionales y cómo pueden recolectar la energía de esta persona. Empiezan guiándolos de manera positiva y de una manera positiva y de una manera tranquila por el área, por el espacio, por la dimensionalidad, hasta que de un momento a otro se profundiza y hay ciertos sectores de vórtices energéticos, como ya se aclaró, como quebradas o áreas específicas como son cuevas o ríos y quebradas, donde esta estructura dimensional hacia el campo genera toda esta estructura tecnológica energética de activación, de proyección hacia el área. Es cuando allí las personas que están pasando por el espacio empiezan a debilitarse, empiezan a sentirse consumidas y absorbidas, empiezan a sentirse como que el cuerpo se le oprime o su cuerpo es arrastrado hacia el suelo, arrastrado hacia el suelo. Entonces, ahí empieza el proceso de la interferencia del flujo de frecuencia del aspecto biológico. Hay un encapsulamiento dimensional hacia lo que es la estructura tecnológica, que son bases intraterrenas que absorben y drenan la estructura energética de los aspectos biológicos. Es por eso que cuando las estructuras como las quebradas y los ríos fluyen como un flujo de frecuencia dimensional de abertura hacia el campo, y estas entidades están esperando allí simplemente hacer o esperar a que la desgracia suceda para poder absorber el proceso de la persona que está sufriendo el desencarnamiento. ¿Qué señales físicas o energéticas dejan las entidades en los lugares donde suceden estas desapariciones? ¿Y cómo pueden ser detectadas por personas sensibles, Eduardo? Sí, cuando estas personas entran hacia el área o el espacio geográfico, como es la dimensionalidad que es esta selva, tienen que darse cuenta de la estructura de la proyección. El área en totalidad queda en un sonido, en un silencio profundo. El espacio de la dimensionalidad solo se resuena un eco, ya no se escuchan aves o no se escucha absolutamente nada. En el espacio del perímetro de la dimensionalidad se ven proyecciones o sombras. Estas proyecciones o sombras son entidades reptiloides y grises moviéndose entre las sombras de lo que es la selva. Aparte de estas entidades como los grises y los reptiles y dracos en proyección, hay híbridos energéticos tecnológicos creados por estas mismas entidades para generar el proceso del rapto o de la desgracia en su totalidad. Ellos están esperando a que las personas pasen los ríos o las quebradas para generar los procesos de interferencia, el flujo dimensional, o sea, absorberlos energéticamente y drenarlos mental y biológica y la estructura del campo energético. Es toda una mega estructura de proyección a nivel tecnológica y energética. ¿Cómo la persona puede observar? Pues verifica los procesos de estas sombras, las estructuras del peso y de la densificación del espacio y del área. Cuando algo sientes que está demasiado impregnado, muy denso y pesado. Cuando sientes como un olor fétido, horrible, apestoso, como que fuese a carne podrida. Estás en proyección a grises y a reptiles hacia tu campo. Cuando verificas el proceso del sonido como un dolor de cabeza, como un pitido muy agudo que se interconecta hacia tu psiquis, hay el proceso de la interferencia a nivel dimensional y energético. Están intentando golpearte a nivel energético tu campo vibratorio para poder generarte disociación mental y energética. Están intentando querer proyectarte información errónea hacia tu campo. Hey, Eduardo, ¿hasta qué punto las mafias que trafican con humanos están conscientes de su participación en redes más oscuras, donde los cuerpos no son solo mercancía física, sino también mercancía energética, Eduardo?
Sí, estas personas que hacen el movimiento de llevar como guías o traficar con las personas desde un espacio o hacia otro, recibiendo pagos y cupos, estas personas saben muy bien lo que están haciendo porque entienden que la selva ellos lo toman como un ser vivo en su totalidad. Pero es verdad, la selva es un ser viviente que tiene conciencia y que tiene esencia. Entonces, ellos entienden de que estas entidades que piden su pago o que piden reclaman su cosecha, o reclaman lo que es suyo, como cada humano o individuo que pasa por allí, es un pago en absoluto que estas personas tienen que pagar para poderse enriquecer, para verse beneficiados y para poder obtener un beneficio económico. Ellos no son ignorantes en el tema, entienden de que es parte de la dinámica de la estructura de que tendrán que morir si es que pasan por aquí, pero es parte de lo que es el pago, de lo que se tiene que hacer hacia la selva. Pues la selva siempre reclama lo que es suyo, pero no están entendiendo que ellos por pactación y por contratación están entregando a estos individuos que están cruzando por el área, los espacios y los perímetros. Toda esta mega estructura en proyección desde lo que es la frontera entre Colombia y Panamá se crea, se diseña y se estructura para poder drenar, manipular, tener el control y aparte de eso generar un flujo de un vórtice energético y dimensional hacia el campo. Por eso las personas que cruzan esta vía o este espacio tienden siempre a escuchar a entidades o a escuchar como sonidos culturales o clemencias de desencarnados o de personas atrapadas en bucles energéticos. Las personas que fallecen allí, que son torturadas y que son asesinadas de forma violenta, viven un bucle constante de drenaje energético y de aberturas dimensionales hacia el área y el espacio. Se vuelve como un bloop en el espacio y tiempo y todo esto aglomera energía densificada y estas entidades aprovechan toda esta proyección dimensional hacia el campo para poder vivir de esta retroalimentación del flujo de frecuencia de cada individuo que pasa la frontera. Ok, Eduardo, ¿es posible que ciertas entidades reptilianas de rango superior estén recolectando energías específicas derivadas del trauma humano masivo como parte de un sistema de nutrición o control dimensional, Eduardo? Sí, se verifica por eso estas bases intraterrenas, se verifican bases aéreas y bases submarinas en proyección hacia el área y el espacio y el perímetro. Hay como una red o un enmallado en su totalidad encima del espacio como antenas en el flujo de frecuencia en cada alrededor de unos 20 kilómetros o 35 kilómetros como puntos de anexo de información de recolección de data. Las esferas drones, esas esferas drones plateadas como pelotas, se verifica en el proceso de la proyección, recolección de información, de recolección del flujo de frecuencia de interconexión hacia el campo. Verifican los aspectos biológicos, por dónde están pasando, cómo se están interconectando y cómo se están moviendo por el área y por los perímetros. Es toda una mega red de estructuras de proyección, de atrapamiento dimensional, energético y vórtices para que estas, puede decirse, 42.000 líneas jerárquicas en proyección se retroalimenten de todo este espacio, área y el perímetro del campo. Ok, Eduardo, la última, ¿qué similitudes existen entre las desapariciones en el Darién, el Triángulo de las Bermudas y otros puntos calientes de actividad interdimensional? Sí, hay que entender que toda esta estructura de proyección es parte de la dinámica de la co-creación. Nosotros como seres de conexión en conexión con nuestra conciencia, somos parte de esta esencia creadora, de esta esencia que transmuta la realidad desde su propio sentir. Pero hay que entender que estas jerarquías necesitan que nosotros interconectemos con espacio de proyección hacia el campo, que nos interconectemos con áreas y lugares donde esté demasiada cargada esa energía. Los puntos de anexo, como el Triángulo de las Bermudas, que son vórtices dimensionales hacia otros planos energéticos, son parte de proyección tecnológica creada desde las bases intraterrenas y submarinas que se interconectan directamente hacia estos vórtices de frecuencia para generar brechas hacia el campo, igual que los volcanes, igual que las cuevas y quebradas a través de lo que son picos o quebradas muy grandes al borde de lo que son los océanos o los mares.
Estas son brechas y aberturas de interconexión intraterrena hasta sus propias bases que están dentro del área geográfica de los espacios de donde las personas o los individuos vivimos. Estos espacios y dimensiones son usadas para el atrapamiento dimensional, energético y frecuencial del campo. Por eso que toda esta mega red de estructura energética y mega red de estructura tecnológica es creada, diseñada y proyectada para que nosotros como los individuos estemos atrapados en un bucle espaciotemporal y estas entidades puedan usarlas, toda esta megatecnología para poder densificar, proyectar, crear, transmutar e interconectarnos energéticamente. Ok, Eduardo, ¿podríamos contactar con algún desencarnado que haya por la zona? Sí, son miles los desencarnados dentro del espacio, del área y de los perímetros, pero hay que entender que interconectar con un desencarnado es muy complicado. ¿Por qué? Porque la estructura de la proyección mental, energética y dimensional del individuo no tiene conciencia en su totalidad de lo que está sucediendo. No sabría cómo interconectar, entender la parte emocional de su propia proyección, la cual nuestro campo sería leído si interconectamos y llegamos hacia esa dimensión. Hay que entender que se puede interconectar, sí, pero hay que entender que es el riesgo de la proyección, de la interconexión y la alerta en su totalidad de todo lo que se esté proyectando. Hay que entender, o bien podemos entrar a desconectar toda esta megaestructura, o bien podemos simplemente observar y salir del perímetro del área. Ok, entramos y desactivamos toda esa megaestructura, todo es paralizado, desactivado y barrido la gran burbuja de contención. Sí, se genera un vórtice completo dimensional de la estructura de proyección hacia el campo. Toda esta mega red tecnológica energética de bases intraterrenas, bases aéreas, submarinas, todo lo que son puntos de frecuencia, brechas en el campo, todo se está yendo hacia la gran burbuja de contención. Todo está siendo puesto en total contención, paralización y desactivación. La gran conciencia, la conexión de su conciencia de Miguel y la mía hacen el proceso de la paralización, desactivación y desconexión de toda esta megaestructura de proyección hacia el espacio, el área, los perímetros. Todo lo que esté interconectado directamente hacia atrapamientos, sufrimientos, violaciones, matanzas, todo lo que esté en conexión desde tercera y cuarta de proyección tecnológica, energética, frecuencial y dimensional, todo está puesto en total paralización, desactivación y desconexión. Ok, Eduardo, emitimos un pulso de nuestras dos conciencias y trasladamos la información en modo invisible e imperceptible a todas esas conciencias hermanas que están ahí atrapadas, Eduardo. Sí, todas las conciencias de los desencarnados que han sido atrapados por estas jerarquías, que sean aspectos físicos, energéticos, todos están ahí interconectados. Le pasamos toda la información que sabemos para que despierten. Sí, se transmite el proceso de la conexión de la información que ha sido recopilada a todas estas conciencias en proyección, aspecto energético. Todas estas conciencias y aspectos energéticos tienen la información de lo que está sucediendo aquí, de cómo son interferidos, de cómo son manipulados, de cómo son interconectados, de la parte de la dinámica, del atrapamiento, del sufrimiento y del dolor, del sueño, de la proyección de querer llegar hacia un nuevo futuro. Cómo toda esta mega red de estructura de proyección se utiliza para un atrapamiento de densificación y de recolección de energía. Ok, podríamos hacer que las conciencias que quieran trasciendan a sus dimensiones de origen, Eduardo. Sí, sí se puede hacer el comando. Hazlo, por favor. Sí. Ok, se activa el comando de que todas las personas, de aspectos físicos, energéticos y desencarnados en proyección desde tercera y cuarta, que estén directamente interconectados a todas estas megaestructuras jerárquicas
de reptiles draconianos, grises, insectoides y los procesos de interferencia de híbridos a nivel tecnológico y energético en la selva de Darien van hacia su propia dimensión, interconectando directamente con sus conciencias de origen. Todas las pactaciones, contrataciones, todo lo que está en proyección desde tercera y cuarta con cada uno de ellos en su totalidad es limpiado, desconectado y desactivado. Todo está en total transformación. Estas personas se interconectan con su conciencia de origen, conectan, expanden en la totalidad la desconexión de todo lo que son los atrapamientos que estaban encadenándolos hacia el área y los perímetros, y todos logran trascender hacia su dimensión de origen en total conexión desde su sentir. Ok, te revisas tu cuerpo sutil, físico, energético y tu vivienda, Eduardo. Si hay algo lo paraliza, desactiva y a la burbuja. Sí, todo está limpio, cerrado, sellado, blindado y desconectado. No se verifican intentos de proyección, sí 2 alertas y 3 alarmas del proceso de escape. Se paralizó, se selló, se blindó y se desconectó el proceso de una línea de escape y de alerta, creando una línea de espacio, puede decirse, indirecta hacia nuestro campo. Todo eso ha sido totalmente sellado, blindado, desconectado, paralizado y transformado en su totalidad y llevado a nuestra dimensión de origen. Ok, ahora te desplazas a mi casa, me revisa a mí igualmente, mi vivienda, mis familiares. Sí, se verifica el proceso de los familiares y tu aspecto físico, energético y la conexión con tu conciencia. Estás protegido, blindado, desconectado, paralizado y desactivado de cualquier intento de acechanza, seguimiento, rastreo y monitoreo. Todos los intentos de nivel jerárquico de proyección de querer encontrarte en el área, tu espacio y perímetros han sido bloqueados, desconectados y desactivados. En mi espacio también todo fue totalmente sellado, blindado y desconectado. Todo está limpio y desconectado. Brechas, aberturas dimensionales, proyecciones sutiles, líneas directas e indirectas, líneas convergentes, divergentes en proyección en tu totalidad en mi campo y tu campo. Todo está totalmente sellado, blindado, desconectado y paralizado. Venga, Eduardo, ha sido intensa. Vamos a emitir el comando final Sí, se procede con el comando final. de origen. Y de allí se procede con la trasladación a las coordenadas dispuestas por nuestra dimensión de origen. Y allí se procede con la transformación y eliminación total, Eduardo. Sí, todo totalmente ha sido llevado hacia nuestra dimensión de origen, en total transformación, elevado el flujo de frecuencia, fotonizado, en alta bioluminiscencia, transformado, desactivado y desconectado en su totalidad. Todo lo que estaba interconectándose desde tercera y cuarta, todos los servidores en proyección, recolección de información de backup de tu árbol, de mi árbol, en la totalidad de nuestra propia dimensionalidad, ha sido totalmente recolectado, paralizado, desactivado y llevado hacia la burbuja de contención y llevado hacia nuestra dimensión de origen, total transformación. Estamos listos para poder conectar con el desencarnado que deseas hablar. Ok. ¿Me lo dejas? ¿Haces el cambio, Eduardo? Sí, hay que verificar el primero antes del comando, el proceso de la verificación. Ok, verifica, Eduardo. Que no hace una entidad. Sí, llega fuera de nuestro perímetro una persona, varón, de 1,75 m, de cabello castaño oscuro, de barba tupida y de media nariz ancha, color trigueño oscuro. Se verifica su ropa muy maltratada y muy rota. Él es un desencarnado del espacio de donde está la frontera en su totalidad. Ok, ¿me puedes dejar hablar con su conciencia, Eduardo? Sí, se procede. Hola, hermano, ¿de qué país proviene? Sí, yo vengo de Venezuela. ¿Y cómo has llegado a todo este problema? Sí, con mi hermano y yo íbamos a ir hacia Estados Unidos. Íbamos a cruzar la frontera. Nosotros somos
Maracaibo y íbamos a cruzar la frontera para ir por Colombia hacia Panamá para poder llegar hacia Estados Unidos. El problema fue que cuando pasamos la quebrada, hay una quebrada donde nosotros cruzamos a través de un río muy profundo. Es allí donde yo pierdo la conexión, pues yo no sé nadar, yo no sabía lo que era poder cruzar o nadar allí. Se me complicó bastante poder cruzar y seguir al grupo. Éramos en total 23 que estábamos cruzando para poder llegar hacia lo que es la ciudad de Panamá, para poder seguir avanzando. El problema fue de que yo me resbalé y no pude continuar. El río de la quebrada aumentó y me jaló hacia lo que es lo profundo, y me ahogué en el espacio de lo que es el lago, en la mitad del lago. ¿Y tu hermano? Sí, mi hermano logró sobrevivir, él logró salir del río, pero él intentó ayudarme, querer entrar, querer meterse, pero no pudo, el agua estaba demasiado fuerte. Yo fui arrasado, yo fui llevado y no pudo él poder conectar conmigo. ¿En algún momento viste alguna entidad o algo paranormal para que ese río subiera el caudal de esa forma que me describes? No, nosotros estábamos amarrados con sogas, estábamos interconectados por sogas, pasando juntos, y cuando estábamos cruzando las sogas, los dos agarrados de la soga, yo intenté amarrarme e intenté conectarme con la soga y poder amarrarme así, de esta forma. Al querer cruzar con el grupo y con la masa, el agua de la corriente avanzó. Había una señora hacia mi costado que estaba con su hijito. Y yo lo quise ayudar, lo sujeté al niño y lo conecté con su mamá para que pueda conectar con la otra persona que estaba al frente, que era un colombiano. Y él lo sujetó a la señora y al niño, y cuando yo quise agarrar de nuevo la soga, yo me resbalé porque abajo había una piedra en la cual mi pie se resbaló hacia abajo y me desnivelé. Y ahí fue cuando el agua me arrasó en mi totalidad y me llevó. Ok, ¿este viaje lo emprendiste por tu cuenta o tuviste contacto con algún tipo de mafia? Hay personas en la frontera de Colombia que tú les tienes que pagar para que ellos te puedan llevar y te puedan guiar por toda la selva para poder cruzar hasta la ciudad. Y así lo hiciste tú. Sí, pagué el dinero con mi hermano de lo que teníamos de nuestros ahorros para poder llegar hacia Estados Unidos. Ok. ¿Ya has encontrado la forma de salir de aquí, de este holograma? Sí, ustedes me ayudaron. Ustedes conectaron con algo muy luminoso, como una luz muy bella que llegó hacia mí. Yo estaba aún atrapado dentro de este lago, estaba atrapado mi cuerpo físico. Yo estaba allí, interconectado, atrapado entre las piedras y el agua. Mi cuerpo estaba dentro del agua. Y yo estaba allí esperando a que alguien me ayude, que alguien me salve, que mi hermano llegue o alguien venga a rescatarme. Hasta que ustedes aparecieron y llegaron y conectaron con la información. Sentí una energía muy cálida, un calor muy rico hacia mi cuerpo, hacia mi energía. Cuando interconecté con esa energía, vi una luz, vi una energía muy potente y muy fuerte que conectaba conmigo. Esa energía me dio fuerza, me dio valor, me dio seguridad, y algo muy brillante y bello conectó conmigo y me sentí libre a partir de ese momento. Todo lo que me estaba encadenando hacia ese lugar había quedado totalmente libre. Ya podía salir de allí y no lo sé. Solamente sé de que ya estoy aquí libre y liberado de todo lo que me estaba condenando y atrapando. Ok, hermano, muchas gracias por tu conexión. Te dejamos marchar. Eduardo, regresa. Sí, estamos aquí.
Ok, y se verifican nuestros espacios, se cierra y se sella, se blindan con 3 capas de protección en alta frecuencia. Sí, se verifica el desencarnado pasar a través de su propia conexión con su conciencia y trasladarse hacia su dimensión de origen. Se verifica el proceso de la conexión del espacio del área del perímetro. Es una persona que murió de una manera muy triste, de una persona que falleció de una manera muy solitaria. Él tenía muchos sueños con su hermano. De la misma forma, muchas personas intentan querer cruzar, intentan querer conectar, intentan querer llegar, pero a veces las cosas son muy difíciles para cada uno de ellos. No logran todos cumplir el sueño de poder llegar hacia el lugar. La mayoría se queda atrapado allí. Sí, tu espacio está limpio, tu espacio está limpio, sellado, blindado y desconectado en su totalidad. En mi espacio no se verifica brechas, aberturas dimensionales ni conexiones sutiles. Todo está cerrado, sellado, blindado y desconectado en su totalidad. No hay interconexión desde tercera y cuarta, todo está potencializado, desactivado y desconectado. Estamos con 3 capas de protección expandidas y potencializados. Ok, regresamos de 5-1. ¡Uah! Qué fuerte, ¿eh? Eso sí que está bien fuerte. Estoy limpio, me siento súper limpio. Mira, según la OIM, Organización Internacional de Migraciones, en la ruta del Darién, entre enero de 2018 y el 2 de junio del 2023 han muerto y desaparecido al menos 258 personas, de las cuales 41 eran menores. Qué triste. Igual que pasa aquí en el estrecho de Gibraltar, con las pateras, los cayucos y demás. Era Sí. lo mismo. Hay que revisar un día y también verificar ese espacio, qué es lo que se está interconectando, porque yo cuando entré hacia el área del perímetro había demasiada tecnología, muchas entidades, muchas tecnologías, los reptiles los cazan a ellos y los esperan de forma invisible, así como el depredador, los esperan y los observan y los verifican y les guían para que puedan pasar cosas muy negativas, los trabajan mucho psíquica y mentalmente. Cómo funciona toda esa clase de mafias y las mafias que están interconectadas a esos espacios y esos lugares, todos están interconectados con estas jerarquías. Un día que esté con él, lo que pasa es que él está en las islas, no está en la península. Un día que esté con él físicamente, vamos a hacer una sesión y vamos a conectar por carta directa. A ver, porque ese tiene también el trabajo de entidades mucho. Sí, salió muy buena información, pudimos investigar cosas muy interesantes hoy día y observar cosas muy interesantes de lo que pasa en la frontera. Así que si hay temas más interesantes y relevantes, pues la gente lo puede escribir en el buzón de voz o escribir en los comentarios qué temas les gustaría tratar o qué temas les gustaría verificar. Pues hay muchos temas muy interesantes, como el tema de los desaparecidos de la laguna de Sidonia. También es un tema muy interesante que vamos a tocar próximamente. Pero nos ha servido bastante este tema para poder entender y aprender muchísimas cosas de cómo funciona toda la dinámica jerárquica de entidades que atrapan y nos dominan energéticamente. Ok, Eduardo, por nada, te Sí. dejo, macho. Ok, Te dejo gracias descansar. chicos. Nos vemos. Chao.